Cuando he hablado de mi vida, el sufrimiento, el dolor que había vivido de niño, vivía, me llevaba a vivir en una eterna amargura. ¿Sí? Llamémoslo así, eterna amargura. ¿Por qué? Porque no es capaz uno de vivir o pasar a la alegría de vivir a Dios, de sentirse uno digno hijo de Dios, de alegrarse uno con el Señor. Nosotros vivimos más anclados en el pasado que en el presente. El pasado nos arrastra y más preocupados por el futuro que por el presente. Y muchas veces me preguntaba en mi vida cómo dejar de odiar, ¿sí? Cómo dejar de amargarme, cómo poder sonreír a pesar del dolor. Y eso lo iba preguntando, porque lo digo así como si ya conocieran mi vida. Así brevemente, de niño sufrí mucho, viví en el campo, ayer lo decía por la radio, ¿sí? La guerrilla, las enfermedades, el internado de adolescencia, la pobreza, luego el viaje a la ciudad, el rechazo de la ciudad. Todo eso fue creando en mí un corazón amargado, resentido, corajudo, odioso, llamémoslo así. Mi gran deseo era acabar con todos. Y así Dios me fue sacando, luchando. Dios luchaba conmigo, yo luchaba contra Dios igual que Jacob. Dios que se acercaba a nosotros, sea por medio, y uno que rechaza la gracia de Dios, uno que no deja acercar la gracia de Dios. ¿Por qué Dios viene a mí o de qué manera? No podía aceptarlo. Bien, porque al que más odiaban, ¿a quién creía que odiaba? A Dios. ¿Sí? Es difícil reconocer en nuestra vida que nosotros estamos heridos por Dios. ¿Cómo un ser tan hermoso, tan bondadoso puede herirnos? Y no es que Él nos hiera, sino que nosotros, a lo que las cosas no nos salen como nosotros queremos y pensamos, al único que podemos culpar es a aquel ser superior a nosotros. ¿Sí? Porque el matrimonio no salió como era, porque el estudio no salió como era, el trabajo no salió como era. Culpar a ese ser superior. Eso quita en nosotros la santa paz y la santa alegría, y nos amargamos. ¿Sí? Aún como sacerdote me preguntaba cómo vivir diferente, y es un caminar diariamente. No es algo que se recibe y se vive, es una escuela. Es diariamente uno querer vivir en la voluntad de ¿quién? De Dios. Diario. Llamémoslo, es la escuela de Dios, la escuela de Jesús. Entonces, coloqué el nombre de este tema, ver con el Espíritu. ¿Sí? Es parte de lo que yo viví, un proceso en lo que voy caminando, ¿entendido? Así como me pregunté cómo vivir la alegría de Dios, porque Dios viene a nosotros, somos hijos de Dios. Había experimentado el dolor de la muerte, mañana voy a comentar eso, ¿sí? Había experimentado la cercanía de Dios, pero era como que si alguien entraba y se escapaba, como entrar a un cuarto y salir de un cuarto. ¿Cómo poder permanecer en Él? Por eso mañana vamos a hablar también de esa permanencia en Él, ¿sí? En Jesús. Entonces Dios me hizo entender que tenía que aprender a ver con el Espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, en el cuerpo de nosotros están los instintos. ¿Sí? ¿Sí saben cuáles son? ¿Sí? Bueno. Todo instinto desaparece, ¿sí? Y más el instinto de la sexualidad desaparece cuando uno muere. Uno muere, ¿sí? Ese instinto desaparece. En el cuerpo están los instintos y ese deseo carnal para la reproducción. Muere uno, desaparece. Entonces pasa uno al alma. El alma es lo que yo soy. Si usted dice, describa a su esposo,
usted me dice, mi esposo es así, 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 está describiendo el alma de él, no está describiendo su cuerpo. ¿Sí? Si le dicen a usted, describe una reina de belleza, entonces iba a decir, ¿sí? ¿Cómo es? 90, 60, 90, ¿sí? Eso sí iba a decir, blanca, ojos tal así, camina derecho, paso de yegua por entrada, ¿sí? Colita de pato, como quiera, ¿sí? Porque está describiendo el cuerpo, no conoce esa persona, describe el cuerpo. Pero cuando nos toca a nosotros decir algo de las personas que amamos, saltamos al alma. ¿Cómo es su hijo? Amable, bondadoso, corajudo, resentido. Eso es lo que está mostrando de lo que es. Esa es la esencia de nosotros. Nuestro pensamiento, nuestra voluntad, eso está en el alma. El alma no se puede levantar, ni el cuerpo se puede levantar si el espíritu no toma esa decisión. ¿Qué es el espíritu? En el espíritu está la conciencia entre el bien y el mal, y la intuición intuye que hay un ser superior y quiere adorarlo. Para mí el espíritu es esa esencia divina de Dios que nos hace diferentes a todos los seres creados. ¿Sí? Nosotros somos los únicos seres capaces de crear cosas, de transformar cosas. Solo Dios crea. De transformar cosas. ¿Sí? Agarramos la madera, la podemos transformar en que sea el hierro, lo transformamos, inventamos de la materia ya creada. ¿Entendido? Pero ninguna vaca se atreve a transformar su potrero, ni a limpiar su corral. Nosotros vamos aprendiendo. Los niños de ustedes que nacieron en Estados Unidos están aprendiendo el español y están aprendiendo ¿qué? El inglés. ¿Y lo aprenden qué? Fácil. A nosotros los viejos nos cuesta. Entonces, eso que nos hace diferentes es porque Dios intuyó en nosotros desde la creación su espíritu, sopló. Entonces yo me preguntaba, si Dios fue capaz de soplar en mí su espíritu y Él vive en mí, yo puedo crear, transformar mi vida. Puedo transformarla, puedo dejar de la amargura a la alegría, ¿sí? De ser corajudo a ser ¿qué? Paciente. Y luché contra eso y me di cuenta que podía tomar dominio de mis pasiones, que Dios no me las quitaba. Usted dice, Dios mío, quítame el coraje. No se lo va a quitar. No pierde el tiempo pidiéndole a Dios que le quite el coraje, no se lo va a quitar. Si alguno se lo quitó, mis respetos. Señor, quítame la lujuria, no se la va a quitar. ¿Sí? Señor, quítame el mal genio, no se lo va a quitar. Dios le dio la capacidad de dominar tus pasiones. Eso sí, tienes la libertad de decir sí o no a tus debilidades y a tus pasiones, porque Dios te dio una esencia divina que es el Espíritu. Tome conciencia, porque hoy el mundo está en un caos de total desgracia y oscuridad, porque el mundo perdió la conciencia. No hay conciencia entre el bien y el mal. Da lo mismo robar que no trabajar. Es más fácil secuestrar y pedir dinero que ponerme a chambear. Hemos perdido una conciencia. Le hemos dicho a Dios, retírate de nosotros. Ese Dios cercano no lo queremos, váyase a la fregada. Queremos un Dios light, rápido, que me conceda lo que pido y que no se meta en mi vida. Déjame hacer lo que quiera, mi vida es mi vida. No me ponga leyes ni mandamientos ni demuestre nada. Solo dime que me ama y que me perdona. Y hemos caído en la gracia de decir, tranquilo, Dios perdona todo, nadie se va a condenar. Tenga cuidado. Dios perdona todo cuando el espíritu está dispuesto a pedir perdón, cuando el alma está dispuesta a inclinarse. Entonces, todas estas cosas, pasiones desordenadas en mí, que estoy luchando aún y todos los días tenemos que luchar, esto no termina sino hasta la muerte.
Me preguntó una señora: padre, ¿cómo sé si yo ya me convertí? Y le dije: muérate. Si entras al cielo, estabas convertida. Si se va al purgatorio, medio convertida. Y si se va al infierno, no estaba convertida. ¿Cómo sé yo si soy verdaderamente Dios? El día que muera. Ese día que muera. ¿Sí? Es una realidad. Tenemos una alma vivificada por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos transformar. Ustedes han dicho: quiero cambiar los muebles de mi casa, quiero pintar mi casa de tal color, quiero correr la sala aquí, quiero ampliar la cocina. Son decisiones que suyas, ¿sí o no? Así como uno toma esas decisiones para transformar nuestro ambiente, debemos tomar decisiones para transformar nuestro interior. Hay gente que se pela la rodilla y dice: yo llevo tantos años pidiéndole a Dios que me quite la borrachera y no me la quita. Oye, Dios no se la va a quitar hasta que usted no tome la decisión de decirle a la maldita botella: usted no me domina, aquí se queda, necesito ayuda. ¿A dónde hay ayuda para dejar esta botella? Existen los alcohólicos anónimos. Me voy allí a pedir ayuda. Ya está la ayuda, no para dejarlo, porque toda la vida será alcohólico, sino para dominar la pasión desordenada de tomar. Esas pasiones desordenadas que van dentro de nosotros nos destruyen, nos acaban. Entonces, si el alma se guía por las pasiones desordenadas, la persona se convierte en persona carnal. Y por eso San Pablo dice: unos son carnales, otros somos espirituales. Una persona carnal, eso sí les puedo decir. ¿Cómo yo sé si soy espiritual y soy carnal? Eso sí, por las acciones que salen de nosotros. ¿Sí? Coloco un ejemplo así, fácil de entender. ¿Sí? No, vuelvo otra vez a repetir, no es que Dios me quite las pasiones, me da la capacidad ¿de qué? ¿De qué? De controlarlas, dominarlas. Están dentro de mí, duermen en mí. Cuando usted les toque, se despierta. Yo soy alcohólico. Yo me emborrachaba hasta vomitarme. ¿Sí? Trabajé en prostíbulos, así que gocé, hice todo lo que me dio la gana. ¿Sí? Pero tenía que aprender a dominarla. El 30 de junio, si no estoy mal, de 1992 dije: no vuelvo a tomar alcohol. No vuelvo a tomar alcohol en mi vida. Y me hice una promesa a mí mismo: el día que me muerde el codo, tomaré alcohol. Cuando se me cayeron los dientes, no me mandé a colocar placa, sino me los atornillé, porque no sacaba la placa y me la mordía. ¿Sí? Dije: no. Y desde ese día tengo que no tomar. Yo sé que si ahorita salgo y me tomo un whisky, me tomo una cerveza, despierto en mí el deseo que ya había dominado durante tantos años. ¿Sí? Dios nos da la capacidad de dominarlas. Hay gente que se me acerca a mí y me dice: padre, hágame una oración de liberación para dejar el cigarro, para dejar el alcohol, para dejar la droga. No, hijo, pícanle caña. La oración le ayuda para que tenga la capacidad de encontrar ayuda y rendirse y decir: yo no puedo con esto, tengo que despertar en mi espíritu. Mi espíritu se postró. ¿Cómo sabemos que el espíritu está postrado? Puede enumerar 3 o 4 cosas que el espíritu está postrado en nosotros. Postrado significa rendido por el alma y por la carne. ¿Sí? Una persona carnal se va más por, me acuerdo, el espíritu está postrado. Una persona carnal se va más por los instintos. Entonces, la persona carnal se mata trabajando, trabaja para vestirse y trabaja para comer, y los fines de semana emborracharse. No le importa el futuro, le vale huevo sus hijos, su vieja y quien sea. Es carnal, 100% carnal. Ese se muere, no alcanza a llegar al cielo, se va al infierno el miserable. Vivió de la carne a quemar su carne. Bueno, gracias a Dios aquí no hay de esos.
¿sí? Se van a Estados Unidos, se concentran a trabajar a Estados Unidos y el fin de semana tomando los 6 se acaban. Y ni siquiera una casa ni calzones compran. Perdone si hay alguno, pero es la verdad. Son totalmente carnales. Regresan a Chilapa, de mi parroquia, después de 20 años, con una mano adelante y otra atrás, a comer nopales. ¿De qué les sirvió los 20 años en Estados Unidos si no fue capaz de dominar sus pasiones para levantar su vida? Y luego dice: Señor, ¿y por qué esto? Fuiste carnal, totalmente carnal, ¿sí? No le interesa a Dios, solo su vida, su trabajo, su comida. Tan barriga llena, corazón contento. Gracias a Dios no son carnales ustedes. Luego pasamos al alma. En el alma está la razón. Entonces somos seres racionales. Razonamos un poquito más. Nos vamos allá, más allá de los instintos. Entonces decimos: tengo que tener un carro, tengo que tener una casa, voy a progresar, y empieza a vivir de una manera racional, un poquito racional, pero no espiritual. Todavía no le interesa su espíritu. Como racional, intenta medio caminar a veces en el Señor y retrocede. Al fin y al cabo, Dios solo para las primeras comuniones, Dios solamente para el bautismo. Vivo en Amaciato, hago lo que me dé la gana, tengo el amante, respondo con mi familia, estoy bien. Racional. Ni siquiera piensa que un día tiene que enfrentarse a dar cuentas. Es una persona de razón, nada más, racional. El espíritu se postró. ¿Cómo sé si el espíritu se postró en mí? Si yo estoy postrado o mi espíritu se levantó. Número 3 o 4 cosas nada más. Primero, me siento no amado. Siento que nadie me ama, nadie me comprende, trabajo como burro y no le interesan a nadie en mi vida. ¿Sí? Segundo, me siento inservible. En el grupo oración, donde esté, en el trabajo, ¿sí? Ahí voy porque voy. Tercero, me cuesta relacionarme con los demás. Siempre busco mi tajada. No me gusta dar, ¿sí? No me gusta dar, ¿sí? Hay momentos en que me siento totalmente vacío, que necesito algo más que lo que poseo, pero no lo tengo. Vacío, ¿sí? Hay momentos en que me pregunto: ¿y de qué fregado sirve vivir? Esto no tiene sentido. Entonces, ¿mi espíritu qué? Pues, me rindo ante los vicios. Me rindo ante los vicios. La botellita de alcohol tiene más dominio que mí mismo. La muchacha que va caminando frente a mí tiene más dominio. Yo, ay, qué curvas, y yo sin frenos. Tiene más dominio que mí. Me dejo dominar. No tengo esa fuerza de voluntad. El espíritu está ¿qué? Postrado. ¿Cómo sé si soy carnal, espiritual o racional? A ver, vamos a una mujer primero. Se levanta usted en la mañana, está en la cocina haciendo el desayuno para sus hijos, para su esposo. Llega el viejo, le pone la mano en el hombro, la acaricia. La mujer carnal le dice: ¡ay, deje de molestar! ¿No te bastó anoche? Respondió carnalmente. Y el esposo: ¡ay, vieja! Carnalmente. La mujer racional, ¿sí?, le pregunta: ¿qué quieres? Razona que algo quiere, se le puso la mano en el hombro, la quiere acariciar. ¿Qué deseas? Racional. La mujer espiritual: buenos días, mi amor, ¿cómo amaneció? Bien. A ver, ¿son carnales, racionales o espirituales? ¿Sí son espirituales?
Bueno, me alegra, ¿sí? A ver, viejo, ¿su vieja es espiritual? Vamos al hombre, ejemplo. ¿Sí? El hombre carnal, ¿sí? La mujer le dice, déjelo de la comida o déjeme dinero. ¿Para qué quiere? ¿No te bastó el de ayer? Carnal. El hombre racional, ¿sí? Le dice, dame dinero. Él razona, ¿en qué gastaste el dinero? A ver, hagamos cuenta. Razona, ¿sí? El ser espiritual, la mujer le dice, dame dinero. Sí, mi amor, aquí tienes esto. Ni siquiera pregunta ni nada porque confía totalmente en quién. ¿Sí? El problema es ella, si está gastando, el problema es ella tal cosa, ella tiene que razonar. Entonces, es difícil levantarnos en el espíritu, ¿sí? Para vivir en el amor de Dios. Nosotros somos muy carnales, ¿sí? Tenemos conversión a medias, ¿sí? Vamos a una oración, a un retiro, llegamos felices en la oración, Dios nos convirtió, nos sacó hasta los demonios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Llegamos transformados. Entonces transportamos los vicios. Dejo de tomar, pero me volví corajudo. Dejo de tener amante de las prostitutas, pero quiero tener sexo todos los días con la vieja. Simplemente transporté. No tomé qué. No tomé qué. ¿Qué? No tomé qué. Dominio. No olvide, Dios me da la capacidad para tener qué. Para tener qué. Dominio, ¿sí? Entonces, ver con el espíritu. Lo más difícil es ver con el espíritu. Es nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Y le dice a la samaritana, mujer, llegará la hora en que me adorarán en espíritu y verdad. Es dejar que Dios entre en nuestras vidas con su divina voluntad. Es lo difícil. Dejar que Dios entre en mi vida con su divina ¿qué? Voluntad. No, recuerden el tema que les dije ayer. Cuando Adán pecó, perdió la divina. Adán sabía lo que Dios quería. Adán tenía conocimiento de todo. Adán se podía transportar donde quisiera. Adán hablaba cara a cara con Dios. Cara a cara. ¿Sí? Lo invitaba a tomar café en el paraíso. Se sentaba con él. ¿Sí? Adán era un ser totalmente bajo la divina voluntad de Dios. ¿Qué es esa divina voluntad de Dios? Que cada movimiento de Adán, cada acto de Adán, cada cosa que Adán hiciera era un querer ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Por eso todos los actos que Adán hizo antes de pecar son actos de la divina voluntad. Y Cristo viene a devolvernos eso. Adórenme en espíritu y verdad. Es decir, dejen que mi voluntad llegue a ustedes. Y si mi voluntad llega a ustedes, yo voy en ustedes a ayudarles a dominar tus pasiones desordenadas. Yo te las voy a ayudar a dominar. Que soy chismoso y salgo chismoso y salgo al mercado y ya están diciendo, sí, Teresita, anoche tal cosa. Ay, no, ni me cuenten, yo también sé esto. Tan se dejó llevar por la pasión desordenada. Entonces tienen que dominarla. Dios mío, están chismoseando. Y aunque me muerden las ganas y aunque me circule la sangre y el corazón se me acelere, Teresita es así, a usted no le importa, ore por ella. Empiece a dominar ¿qué? Tu pasión desordenada. ¿Entendido o no entendido? Dejar que Dios entre en nuestras vidas con su divina voluntad. Por ello la mayoría de los cristianos no hemos comprendido el infinito sacrificio de Cristo ni la obra de su omnipotencia creadora en nosotros.
Así nuestra espiritualidad se reduce a prácticas de devociones que forman conciencia, que no forman la conciencia, en infundir en mí la voluntad y la voluntad divina. Creemos que somos santos porque, amo el rosario, amo la Eucaristía, amo los grupos, pero varios creemos que somos santos porque ya rezo 20 rosarios, porque voy a misa diariamente, porque paso de rodillas, porque los pronuncio los 1000 nombres de Jesús, porque estoy en el grupo de tal cosa, porque soy catequista, porque soy sacerdote, porque soy lo que sea, ya soy santo. No, mis niños, dejémonos de fregaderas. Solo hasta que Dios en su divina voluntad entre en mí a santificar mi humanidad, hasta que mi humanidad se rinda ante la voluntad de Dios, empiezo a ser santo. ¿Sí? Empiezo a ser santo. No es en actos de devociones. Y no estoy diciendo que la devoción no tenga valor. Yo rezo el rosario, yo estoy ante el Santísimo. No estoy diciendo que viva en la divina voluntad, pero sé que estos son gracias que Dios da para consumirme más en su infinita voluntad. ¿Sí? No por pertenecer al grupo de la divina voluntad de Luisa Picarete ya me santifiqué. Nana y cucas. No. Es cuando soy capaz de dominar mis pasiones. Bueno, sigamos, ¿sí? Vivir lo que no forman la conciencia de la divina voluntad en nosotros, donde se produce el cambio del corazón del hombre. Por ello soy un odre deformado, un odre viejo que no soporte el vino nuevo, un vestido viejo que no acepte el retazo nuevo, porque se hace peor, incapaz de orar, de callar, de amar, de servir. Me lleno de orgullo, avaricia, gula, envidia, lujuria, pereza, soberbia, ¿sí? Me hago imitador de la criatura, dependiendo de ella, sin imitar a Dios. ¿Entendido? En las pasiones me hago imitador de la criatura sin imitar a Dios. Casi la mayoría de nosotros tenemos vicios tremendos como el alcohol y la droga por imitación, porque vi. No olvide que somos seres que aprendemos. Si usted me regala un niño y yo lo crío en la casa, el niño crece diferente a que usted lo hubiera criado. ¿Sí? Porque es por imitación más que por lo que oye. Somos seres que aprendemos, porque Dios habita ¿qué? En nosotros. ¿Sí? Por eso dicen hijo de tigre, pero si convive con él, a tal palo, tal astilla. ¿Sí? Entonces, hemos imitado a la criatura, mas no a Dios. Dependemos de la criatura, mas no a Dios. Y el hijo imita al padre, al amigo alcohólico. Sí. Imitamos al neurótico, al drogadito, al asesino, al secuestrador, al adúltero, al ladrón. Seguimos las imitaciones de constantes personas. Imitamos a los cantantes, a las estrellas del cine, a los capos de la droga, ¿sí? Los niños imitan a los superhéroes, a las caricaturas violentas, a los asesinos, a los deshonestos, a los crueles, cambiando su esencia de niños por vidas destructoras y destructores de la vida. Los mismos niños en sus juegos, lo voy a matar, ¿sí? Y le llevan a unos niños. Hace poco me llamaba una señora, creo que la semana pasada: padre, ¿qué hago con mi hijo? Tiene 7 años, 7 años, y dice que él quiere comprar un revólver para matar a la gente, ¿sí? Y que yo no sé qué más, y que quiere hacer aquello y que tal cosa. Y yo le dije: señora, espere un momento. Dice: es que se le tuvo que meter un demonio. Le dije: mire, los demonios no se meten tan fáciles, ¿sí? Jesús dice que tiene que estar la puerta abierta, si no, no entran, ¿sí? Aun cuando se expulsa un demonio, Jesús dice: se expulsó un demonio y la casa quedó barrida, y el demonio se va y dice: volveré a mi casa, y si le encuentra, ¿qué?
abierta. Limpia, pero abierta. La casa está limpia porque no tiene demonios, pero está abierta. ¿Qué significa limpia y abierta? Que usted no llenó su casa de las virtudes divinas. ¿Sí? La dejó ahí. Haga este ensayo. Bote de su casa todo lo que no sirve. Bote las llantas viejas que tiene, el ventilador que lo sacó hace 3 meses y que ya no funciona y que usted lo quiere mandar a arreglar, el televisor que piensa arreglar, la silla que le falta la pata, bote el florero que era de su tatarabuela, bote todo lo que no sirve en su casa, límpiela. Si usted no la llena de cosas nuevas, en 3 meses la casa volverá a estar llena de cosas inservibles. ¿Sí o no? Nosotros también. Vamos al grupo, el Padre nos hace oración, nos liberó, nos consagramos a Dios. Pero si no metemos cosas nuevas, llegan cosas inservibles y Jesús dice, y la situación es peor. ¿Sí? Peor. ¿Qué es meter cosas nuevas? Empezar a dominar ¿qué? ¿Las qué? Las pasiones. Y para eso necesito ayuda. ¿Sí? Tengo que necesitar ayuda. Y ayuda hay en toda parte. Dios está presentando y ayuda desde psicólogos, neuróticos, alcohólicos anónimos, en las parroquias, en todo. ¿Sí? En mi parroquia nosotros tenemos un grupo que se llama Montaña. Es una experiencia dura de 3 días solo para los que lleguen a pedir ayuda, que estén pero rendidos. ¿Sí? Y muchos han dejado el alcoholismo, la drogadicción y todo, pero tienen que irse a la iglesia, tienen que entrar en Dios para llenarse de Dios. Si yo no me lleno de Dios, el diablo me llena. Entonces mi espíritu postrado tiene que cambiar, ¿sí? Las familias imitan los programas de destrucción familiar en las novelas, los divorcios, los adulterios, las peleas, ¿sí? Van donde los brujos para hacerse limpias, ¿sí? El profesionista imita la maldad de sus compañeros, los policías imitan la corrupción de los otros en lugar de ser honestos, ¿sí? Los sacerdotes imitamos el comportamiento del mal sacerdote y criticamos al honesto. También nosotros imitamos el mal, ¿sí? Criticamos la virtud de los santos, imitamos la maldad de los malos. Los políticos imitan las tranzas y falsedades de los malos en lugar de ser buenos, ¿sí? El gobierno deshonesto imita a los demás. Los médicos imitan a los malos médicos. Y hombres constructores de la vida se convierten en destructores de la vida, en el aborto, cobrando por matar, por asesinar, imitando a la criatura. Porque un presidente, porque un país dice se puede abortar, entonces ya todos lo van a hacer, imitación de la criatura. Totalmente estamos imitando a la criatura, ¿sí? Imitamos la voluntad humana, mas no la voluntad divina, que es lo difícil de imitar. Yo me pregunto y me preguntaba, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A Dios o a Satanás? ¿A ustedes se han preguntado? A ver, pregúntense ahorita antes de que se me duerman. Con su manera de ser y comportarse, ¿a quién están siguiendo? A ver, ¿están siguiendo a Dios? Échese en una repasadita. ¿Cómo son sus actos, su diario vivir? A ver, ¿cómo eres como esposa, como vecino, como compañero de trabajo, como amigo, como hermano? ¿Cómo eres? Como padre de familia, ¿cómo eres? A ver, califiquémonos. Y van a levantar la mano para que no se me duerman. Califícate de 1 a 10. ¿Sí? A ver, ¿quién se pone 10 como esposo? Porque es un excelentísimo esposo o esposa. 10. A ver, le vamos a preguntar al esposo o a la esposa que está al lado, a ver si le coloca 10. ¿Sí? Un 9. Un 8. A ver, los 8.
Bueno, ya empezaron a surgir buenos. Un 7 como esposos. Un 6. A ver, 5. De 6 para abajo, ¿quién? Ahorita les digo a dónde se van todos, ¿sí? Sí. A ver, como hijo, ¿eres respetuoso, amable, cariñoso, gentil, bondadoso con tus padres? ¿Todo? A ver, un 10. Uno nada más. Un 9. ¿Así o no? 9. Un 8. Muy bien. Un 7. De 6 para abajo, ¿quién es? Bueno, la mayoría de veces, ¿sí? Como vecino, ¿cuánto te calificas? Eres amable, gentil, bondadoso con tus vecinos, servicial, alegre, los saluda, habla, se preocupa por ellos también. A ver, un 10. Unos cuantos. Un 9. 8. La mayoría. 7. 6 para abajo. La mayoría. Como trabajador, como empleado, trabaja sin que el patrón le diga, eres honesto en el trabajo, trabaja las horas que eres, aún se preocupa, ama su empresa donde trabaja como si fuera su casa, reconoce que ella le da el sustento, bendice a sus patrones, le pide a Dios por ellos para que ese trabajo no se acabe. Un 10. Unos cuantos. Un 9. Un 8. Un 7. Un 6 para abajo. La mayoría, déjese cuenta. Ahí nos estamos dando cuenta. Los que sacan 10 están trabajando en voluntad ¿qué? Divina. 8 y 7 voluntad humana. De 6 para abajo le estamos trabajando al diablo. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Quién es mi Dios? ¿Sí? Me di cuenta entonces que mi conciencia era una conciencia totalmente humana, que no le permitía iluminar el espíritu, ¿sí? Que me era indiferente la voluntad de Dios, que tenía una inteligencia que Dios me había dado, pero la había puesto al servicio de Satanás en lugar del servicio de Dios. Me di yo cuenta, yo mismo me di cuenta, ¿sí? Que me importaba más que los demás vivieran la santidad que yo vivirla. Que me preocupaba más que los demás vivieran en Cristo que yo vivir en Cristo. ¿Sí? Me di cuenta de eso. Me di cuenta entonces que yo mismo estaba preparando un terreno para que el mal reinara sobre la tierra. El mal reinara sobre la tierra, porque no me importaba ninguna decisión de nadie, ¿sí? Nunca me manifesté ante las decisiones injustas de los gobiernos, ante el aborto. Callaba, y el que calla otorga. A ver, ¿algunos de ustedes se manifestaron ante el aborto? ¿Lo escribieron? ¿Lo mandaron o solo lo dijeron? ¿Sí? Dice el apóstol San Juan, el anticristo está entre nosotros, vive entre nosotros, camina entre nosotros. Por esto esta es la última hora. Para San Juan, negar a Cristo es ser anticristo. Yo estaba negando a Cristo porque mi conciencia estaba postrada, mi espíritu estaba, ¿qué? Postrado, tenía que levantarlo. Y el mismo San Juan dice, Cristo ya está entre ustedes y el anticristo salió de ustedes. Podemos decir entonces que el anticristo está en un mundo constante de evolución y cambio, de conocimiento, de conciencia, lleno de mentiras que pasan por verdad, de falsedades. Entendemos lo que Jesús dijo, ustedes son del mundo y no pertenecen al mundo. Aquí me pregunté, ¿cómo poder vivir en el mundo sin ser del mundo? ¿Cuánto mal he causado?
¿Qué mal me he hecho a mí mismo y a los demás? ¿Mis actos de ser humano son actos divinos? ¿Mis actos sacerdotales son actos divinos o son actos humanos? Me preguntaba y me daba cuenta que era imposible, ¿sí?, lo que estaba viviendo. Entonces comprendí que tenía que ver con el Espíritu. Ver con el Espíritu. Es decir, ver con los ojos ¿de quién? De Dios. Amar con el amor ¿de quién? Comprender ¿con quién? Con Dios. ¿Entendido? Si se aburren me dicen para hacerlos levantar. ¿Entendido o no? Sí. Yo mismo había violado los mandamientos. Yo mismo había violado la voluntad de Dios. ¿Sí? Mi naturaleza humana, maligna, mi inteligencia diabólica, con el cual me había guiado, ¿sí?, me llevaba a mi propia destrucción. Aquí entonces me di cuenta que Dios, que había vivido en mí, no vivía en mí, que había venido en mí, no vivía en mí, sino que yo lo había corrido. Y esto es lo que se llama ausencia de Dios. Aunque camino, aunque vivo, aunque voy a misa, aunque estoy en los grupos, si yo no he cambiado de conducta, Dios está ¿qué? ¿Está qué? ¿Está qué? Ausente. Si peleo en la casa, si grito, si insulto, si llego borracho, Dios está ¿qué? Ausente. Dios está ausente. Porque Él quiere vivir en mí. Él quiere hacer el bien a través mío. Voy a colocar un ejemplo. Dice que un señor le pidió a un carpintero que fuera y le trozara un árbol porque cayó una tempestad y cayó el árbol, ¿sí? Y le pidió que fuera a destruir ese árbol para él poder ya. El carpintero fue y empezó a trozar el árbol. ¡Tas! A media tarde se le destruyó la sierra, la motosierra. Empezó a hacerlo con un serrucho y se le partió el serrucho. Agarró el hacha y el árbol era demasiado grueso que el hacha no penetraba, demasiado duro. Y el patrón, viendo a aquel carpintero cómo luchaba por trozar las ramas, trozó lo que pudo. Empezó a llover, ¿sí?, y no podía trabajar. Así que iba a perder totalmente el día y su trabajo, no iba a ganar nada. Se fue, agarró su herramienta, ¿sí?, se paró, prende su carro y el carro no encendía. Mira y revisa y por nada del carro prende. El patrón lo ve por la ventana que durante 1 hora aquel hombre intenta prender su carro bajo la lluvia y no puede encenderlo. Se para a esperar, deja el carro y se va a esperar el camión. Dura 1 hora parado y el camión no viene. Ha perdido todo el día, ni dinero, ni carro, ni nada. El patrón se da cuenta de aquel hombre, toma su carro y le dice: lo llevo a su casa, dime dónde es su casa. Aquel hombre se sube, pide una disculpa porque está mojado. El patrón dice: no importa, se sube en el carro, lo lleva. Durante el trayecto no dijo nada, permaneció en silencio, guardaba silencio. Él lo miraba el patrón por el espejo, nada más, y observaba a aquel obrero. Cuando llegó y le dijo: aquí queda mi casa. Se bajó el obrero y le dice: señor, le invito a tomar un café a la casa. Se bajó el patrón pensando: ¿qué irá a pasar cuando llegue a casa? La sierra está rota, el serrucho roto, la hacha dañada, la camioneta dañada, todo perdió hoy, no tiene absolutamente nada. Cuando abrió la puerta de aquel hombre, los niños salen corriendo hacia él. Él abraza a cada uno de sus 3 hijos, le da un beso, los acaricia y así mojado los sostiene en sus brazos, ¿sí? Saluda a su esposa y le da un beso. Y le dice a la esposa: por favor, ¿tiene un café? La esposa entra, prepara un café y se toma el café.
Los niños le preguntan al papá: papá, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué nos trajo? Y él empieza a contestar: hoy no fue maravillosamente bien. ¿Sí? Solo unos inconvenientes, nada más, pero todo está bien, hijos. La esposa le dijo: pero estás mojado. Llovió y dijo: me fue bien, no te preocupes. Solo se dañó la motosierra, se dañó la sierra, el hacha no funcionó, la camioneta quedó dañada, pero todo está bien, no hay de qué preocuparnos. El patrón queda así asombrado. Cuando sale a la puerta, le dice el patrón: oye, todo lo que le pasó hoy, y dice que le fue bien. Y él le contestó: señor, mis hijos y mi esposa no son culpables de lo que yo viví hoy. Eso es mío, no de ellos. Yo debo ser esposo y debo ser papá. ¿Sí? ¿Sí? Y para usted soy su empleado. Y yo hoy perdí todo, pero ellos no son culpables. El patrón no resistió y dijo: hoy te pago el día. Porque no vino a trozar el árbol, vino a trozar mi voluntad como patrón. Vino a destruirme. ¿Sí? Dese cuenta, si este obrero se hubiera enojado, ¿Dios hubiera podido cumplir la voluntad de conquistar el patrón? ¿Sí? Porque el patrón, cuando se despidió, le dijo: ¿cuál es el secreto? Y él le respondió: vivir con Dios y en alegría. ¿Sí? Así que debemos ir más allá de un ritualismo de una iglesia. El Papa Francisco nos está diciendo: quiero santos. ¿O no dijo? Dijo: quiero santos que tomen una cerveza, quiero santos que vayan al cine, quiero santos que se pongan pantalones de mezclilla, quiero santos que vayan a la calle. Pero me resultó un hombre de Chilapa y me dice: padre, ¿sí? Usted dice que no tomemos y el Papa Francisco dice que quiere santos que tomen. Le dije: señor, si es verdad lo que dijo el Papa, no lo interprete mal. Él dijo: quiero santos que tomen. Si usted ya es santo puede tomar, y si no es santo, no tome, miserable. ¿Sí? ¿Sí? No dijo el Papa: quiero borrachos que sigan tomando. No dijo el Papa: quiero gente que siga perdiendo en el cine, siga viendo cine. No, dijo: quiero santos que vayan al cine. Quiero santos que se tomen, es decir, santos que salgan al encuentro del otro con la alegría de ser ¿qué? De ser santos, con esa alegría. ¿Sí? Quiero matrimonios santos que transporten la alegría, que los hijos digan: ay, papá, mamá, yo me quiero casar para vivir un hogar como tú y mi padre lo llevan. ¿Sí? Y no le digan: padre, mi hijo vive en Amaciato y no se quiere casar. A ver, ¿por qué? ¿Cómo vivieron usted y su esposa? No, pues ahí aguantando ya insultos. ¿Qué quiere, que su hijo se case? ¿Sí? O nosotros los sacerdotes, con el perdón de sacerdotes, faltan vocaciones. Preguntémonos por qué. ¿Somos sacerdotes que conquistamos a los jóvenes para que se vayan al seminario? O antes los muchachos dicen: líbrame, Dios mío. La fe tiene que transformarse en obras, ver con el Espíritu. Vivir en la voluntad de Dios no es cumplir un ritualismo ni un devocionario. Es una vivencia de la misericordia de Dios que me lleva al cambio profundo interior. Es el traslado de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Es sumergirme en el querer divino diariamente, sumergirme en ese querer divino. Es hacer que cada acto que yo haga, cada movimiento que yo haga, sea agradable a los ojos ¿de quién? De Dios. Si usted cocina, hágalo en el amor, está haciendo la voluntad de Dios. Una comida con amor tiene una diferencia increíble a una comida hecha sin amor.
¿Sí? Si usted está planchando los calzones de su viejo, el pantalón de su viejo, y está diciendo: ay, vida desgraciada la mía que me tocó, aunque los planche bien, no está en la voluntad de Dios. Pero puede plancharlos con gusto, olerlos. ¿Dónde estará mi amado? Dios le bendiga. ¿Está en qué? En la voluntad. Y ese acto divino que usted hizo se hace agradable a los ojos de Dios y se multiplica en actos divinos. Si usted ofrece ese acto en la voluntad de Dios por amor, Dios hace que esos actos se multipliquen en la vida, y todos los actos no ofrecidos de las mujeres que están planchando con amor son recibidos a Dios automáticamente. ¿Entendido? Si yo me arrodillo en lugar de pelear, venga, rezamos el rosario, rápido, muévase, eso no funciona, mejor no lo rece. Pero si usted como papá, mamá se siente en la silla y empieza a rezar el rosario, aunque los niños estén jugando, ¿sí? Y usted lo ora por amor, y quizás el niño se levante, rece un Padre Nuestro, quizás el joven esté en el cine o está viendo tele, y usted lo rezó con amor, le hizo la invitación, ellos no rezaron, ese acto divino se multiplica. ¿Sí? Vivir dentro de esa voluntad, ¿sí? Los actos divinos se van multiplicando, ¿sí? Y si logramos meternos en esa voluntad de Dios, entonces Dios borra, aniquila en nosotros todos los actos humanos que hicimos en nuestra vida. Por eso el Santo Padre Pío, metido en la voluntad de Dios, podía ir a un lugar o a otro, podía saber los pecados de la gente, ¿sí? Estaba en ese acto de la voluntad divina, ¿sí? Si usted logra vivir en eso, entonces transformamos, ¿sí? Transformamos, ¿sí? Es llegar a la raíz, ¿sí? De esa voluntad, es perder, ¿sí? Mi conciencia de la humanidad para unir mi humanidad con la divinidad. Es no dejar de ser humanos, no dejar de ser humanos, los pies bien puestos sobre la tierra, porque soy humano, pero mi corazón y los ojos están puestos ¿en quién? En Dios, en Dios. No olvide que todo lo que hagas por amor, Dios lo paga. Mateo 25. Si un vaso de agua dan con amor, la diferencia es con amor. Mi Padre les pagará. La diferencia es con amor. Usted puede dar hasta su casa, pero si no la dio con amor, de nada funciona. La diferencia es en el amor, y en el amor está la voluntad de ¿quién? ¿Entendido? Entonces podemos vivirla, pero hay que luchar, hay que despertar el espíritu, ¿sí? ¿Cómo un ser humano va a saber si lo que hace está contrario a la voluntad de Dios si no la conoce? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que es este acto que yo estoy haciendo? ¿Cómo sé que si yo estoy aquí estoy haciendo la voluntad de Dios y no estoy haciendo mi voluntad humana? ¿Sí? ¿Cómo saber que si ustedes hoy por venir al retiro hicieron la voluntad de Dios y no voluntad humana? Entonces vamos a buscarlo en las Sagradas Escrituras, ¿sí? En la Escritura, en las enseñanzas de la iglesia y en el magisterio de la iglesia vemos la voluntad de Dios. Vemos un Dios justo y misericordioso, ¿sí? A la vez, que da muerte al pecador, que da vida al pecador si se arrepiente, y muerte si no se arrepiente. Aquí está su verdadera justicia. Quien no vivió en la misericordia, su santa justicia lo condena. Vuelvo otra vez. ¿Cómo sé si viví en la voluntad de Dios? Muérate. Si entró al cielo, la vivió. Si no entró, no la vivió, ¿sí? No la vivió, ¿sí?
Sí. Nosotros creemos, la mayoría de la gente cree que cuando llega Dios se va a parar Jesús de la misericordia, la Santísima Virgen, San Juan Pablo II les va a decir: pasen, mis chinitos, los estaba esperando. ¿Sí? No. Comento un cuento y ahí me hago entender. Dicen que había un río inmensamente caudaloso y un hombre se metió a ese río, creció y se arrastró y lo arrastró las aguas, se estaba ahogando. Llega otro, lo ve que se está ahogando, se mete al río a pesar de eso, llega, saca y lo salvó. Le dio hasta respiración boca a boca como pudo, le recobró la vida y le dio vida otra vez. Aquel hombre, agradecido por ese hombre, le dice: ¿qué debo hacer para agradecerle que me salvaste la vida? Y le contestó: nunca más te metas en las aguas turbulentas. Nunca más te metas a las aguas turbulentas. Pasó el tiempo así y el que se había metido al río mató a una persona. Lo agarran preso y tienen que llevarlo ante el juez. Cuando aquel muchacho, aquel hombre vio que el juez era el que lo había salvado del río, dijo: la hice. El juez me conoce. El juez arriesgó la vida para sacarme del río. Así que se acercó donde estaba el juez y le dijo: señor juez, ¿me conoce? El juez lo miró, sonrió y dijo: sí, amigo, te conozco, yo te salvé del río. Se sentó y dijo: la hice, la hice. Él me conoce. El juez escuchó lo que tenían contra él y entonces dice: es culpable, condenado a cárcel perpetua. Se levanta aquel hombre todo asustado y le dice: señor juez, ¿cómo es posible? Tú que diste la vida por salvarme del río, que te metiste, casi te ahogas por salvarme, que me devolviste la vida del río, me condena ahorita a cárcel perpetua. Y el juez le contestó: amigo, en el río era tu salvador, aquí soy tu juez. Así es Jesús. Aquí es la misericordia, arriba es nuestro juez. ¿Entendido o no entendido? Por más que diga usted que lo conoce, si no vivió en la voluntad divina, olvídese, mijos. ¿Sí? Y creemos que es tan lejos y tan dura, y no. Es tan simple y tan pequeña. ¿Sí? Un Dios justo y misericordioso a la vez. ¿Justo y qué? ¿Qué significa eso? Lo que la misericordia no perdona, la justicia no lo rebaja. Y para que la misericordia lo perdone, el culpable tiene que pedirla y cambiar de vida. ¿Sí? Mi papá me colocaba un ejemplo. Decía que Dios es una persona que todo lo perdona, que a usted le puede pegar una palmada así, ¡pus! Dice: es como un hombre que usted le pega una palmada, ¡pam! Y él se enfurece. Cuando le va a enfurecer, usted dobla la rodilla y dice: perdóname. Él le perdona. Usted se puede levantar y pegarle la otra, ¡pam! Y se dobla: perdóname. ¿Sí? Y él le perdona. Y otra vez, ¡pam! Y él le perdona. Digo: Dios, hijo, perdona. Pero lo que usted no sabe, hijo, es que si usted va a morir cuando le pidió perdón o cuando le dio la palmada. ¿Entendido? ¿A qué hora iré a morir? ¿Sí? O sea, a la vez. Sus leyes han sido sagradas y en ella muestra su voluntad. Nosotros somos un nuevo pueblo. El antiguo pueblo de Israel, por no cumplir lo que Dios le había, Dios le arrendó la viña a otro pueblo. Y nosotros somos ese pueblo. ¿Sí? Así que en sus leyes Él muestra su divina voluntad. Por lo tanto, su palabra, su verdad son eternas. Nadie, absolutamente nadie puede cambiar sus leyes. Nadie puede cambiar sus mandamientos.
Cualquiera que rompe y quebrante algún mandamiento no vive en la voluntad de Dios. Ahí ya Él nos está mostrando: esta es mi voluntad. ¿Sí? Dijo: no robará. ¿Sí? No me digan: ¿y si robo solo $1000 es pecado? Lo mismo que si robar 1.000.000. ¿Sí? Lo mismo. Dijo: no cometerás adulterio. ¿Entendido? No cometerás adulterio. Padre, si mi esposo se enfermó, si mi esposa se enfermó y lleva 10 años enfermo, entonces yo tengo que aguantarle o puedo cometer. Él dijo: no cometerás adulterio. Y usted juró que en la salud y en la enfermedad le sería fiel, así que aguántese. No hay disculpas. ¿Sí? Me debo meter a la voluntad de Él. ¿Entendido? ¿Entendido? Bueno, ustedes conocen todas sus leyes. ¿O no conocen sus leyes? Adelante, hermanos, los que se saben los 10 mandamientos. Bien alta la mano los que se lo saben, casi la mayoría. ¿Sí? A ver, bájenme la mano, levánteme la mano sinceramente los que no se lo saben. Bien alta, sin miedo, sin pena, no les Bueno, a ver, les voy a preguntar a los que no se lo saben. Los que lo saben no me contestan, ¿entendido? A ver, los que no se saben los 10 mandamientos: matar es pecado, robar, desear la mujer del prójimo, destruir las cosas ajenas. ¿Sí es pecado? Bueno, ustedes dicen que no se saben los 10 mandamientos. La ley de Dios, porque es voluntad divina, Dios no la escribió en la mente del hombre, la escribió en su corazón. Así que toda persona católica y no católica, creyente y no creyente, ateo, no ateo, sabe la voluntad de Dios en sus 10 mandamientos. Está escrito en el corazón del hombre. No hay disculpas. ¿Sí? Pregúntenle en que sea. La insertó en nosotros, la metió en nuestro corazón. Por eso el profeta dice: yo mismo escribiré mis leyes en sus corazones y cambiaré el corazón de piedra por un corazón de ¿qué? De carne. Cuando Él plasmó esa ley aquí. Cualquier niño, pregúntale a un niño que no va a catecismo. ¿Sí? Me dice una catequista: padre, el niño no se sabe los 10 mandamientos, quizás no puede hacer la primera comunión. Le dije: a ver, tráigame el niño. Y le empecé a preguntar: hijo, ¿esto es pecado? ¿Esto es pecado? El niño me respondió que sí. Y la catequista ahí al lado. Le dije: hija, ¿te das cuenta que sí se lo sabe? Está escrito aquí, no aquí. ¿Sí? No aquí. Cristo vino a descubrir los pensamientos de los corazones, no los pensamientos del cerebro. Porque esta miserable cabeza está loca. Pero aquí están decisiones. Aquí están decisiones, aquí está el amor, aquí está el control de mis pasiones, no aquí. San Pablo dice: la batalla se forma aquí, no la bajen aquí. Porque si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, se salvará. No dice si cree en su mente. Y creer es actuar bajo la voluntad de Dios. Eso es creer. No es que solamente creo en Jesucristo. Eso lo dijo de mente. Pero de corazón, sus actos son de Dios. Ahí ya entonces la marrana tuerce el rabo, decimos en Colombia. ¿Sí? Es difícil. Entonces, uno se preguntaba, yo me preguntaba eso, ¿sí? Sí, entonces, la maldad, Satanás dobló nuestra conciencia, ¿sí? A pesar de estar en Jesús. Judas Iscariote vivió con Jesús 3 años, vio los milagros de Jesús, estuvo presente en los actos divinos de Jesús. Sin embargo, Judas Iscariote no pudo doblegar su voluntad humana a la voluntad divina, y ese fue su fracaso. Y como no pudo doblegar su voluntad humana, a través de esa voluntad humana entró Satanás. Si no, no hubiera podido entrar en Judas. Entró Satanás en la voluntad humana de Judas.
Y Judas, la voluntad humana de él era tener dinero. Entonces Satanás le ofreció 30 monedas. Judas, la voluntad humana era tener poder y fuerza y que Dios hiciera lo que él quisiera. Entonces Satanás le entró para que se desilusionara de Cristo. Y por eso fracasó. Pero si usted revisa a Pedro, casi Dios me perdone, Pedro era peor que Judas. Pedro le ordena a Jesús. Pedro niega a Jesús. Pedro se atreve a hacer tantas cosas, pero Pedro confiaba y doblegaba su voluntad humana cada día más a Jesús. Lo coloco en el ejemplo de la tempestad. Oye, el barco se está hundiendo, las olas son así, y Jesús va caminando sobre el agua. Y Pedro lo ve y se asustan. Y él le dice: hey, no tengan miedo, no soy un fantasma. Y Pedro le dice: si eres tú, mándame ir a ti. Pedro estaba doblegando toda su voluntad humana a la obediencia de Dios. Qué hermoso. Toda su humanidad, su inteligencia, era pescador. Pedro sabía que si pisaba el agua, ¿qué pasaba? Se hundía. Eso lo sabía, su inteligencia humana le decía: Pedro, se va a hundir. Pero él le dijo: mándame ir a ti, obediencia a Dios. Si tú lo ordenas, estas aguas se van a hacer duras. Obediencia a Dios. ¿Hoy estamos obedeciendo a Dios?